Soy muy ansioso. Una verdadera epidemia. Hoy en día la ansiedad parece haberse convertido en una epidemia. Muchas personas, aún sin darse cuenta, sufren de ansiedad, y esta baña todas sus actividades y les afecta tanto a nivel psicológico como físico. Definimos la ansiedad como una reacción automática que nos prepara para actuar frente a una amenaza o un futuro que percibimos como negativo. Es una alerta del cuerpo ante determinadas situaciones, que cumple una función adaptativa y nos capacita para la resolución. Todos los seres humanos necesitamos sentir un poco de ansiedad para vivir, siempre y cuando sea posible manejarla, y se trate de una ansiedad normal y leve. Pero cuando se convierte en ansiedad crónica, no solo afecta a la persona que la padece, sino además a quienes la rodean. Si yo me encuentro en un aeropuerto tomando algo antes de la salida de mi vuelo y de repente me doy cuenta de que mi avión está próximo a salir, seguramente me voy a levantar de un salto para dirigirme a la puerta de embarque lo más rápido posible. Dicha reacción resulta útil porque me empuja a la acción. Este tipo de ansiedad se dispara al encontrarnos frente a una situación nueva. Ahora, si yo estoy nervioso cuando falta una hora para abordar el avión, es evidente que no es una ansiedad buena ni útil, pues se dispara en cualquier momento. Es importante ordenar nuestro enfrentar, ya que la ansiedad aumenta cuando nos accionamos. Negarse, de modo consciente o inconsciente, a enfrentar una cuestión que requiere resolución es lo mismo que considerarla una amenaza. A continuación te invito a realizar un test que está basado en un estudio llevado a cabo en Estados Unidos para descubrir si una persona es ansiosa. Las respuestas posibles son algo, bastante o mucho. Vivo constantemente preocupado. Me preocupo cuando siento que no tengo suficiente tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. Son muchas las situaciones que me llevan a la preocupación. En cuanto termino una tarea, comienzo a preocuparme por otra. Me doy cuenta de que la ansiedad se me dispara en cualquier momento y no lo puedo controlar. No dejo de preocuparme por un proyecto hasta haberlo terminado. Se cree que 5 de cada 10 personas, en alguna etapa de su vida, sufrirán lo que se conoce como TAG, trastorno de ansiedad generalizada. Si bien, como vimos, la ansiedad es normal frente a un peligro o un desafío y nos permite ir del punto A al punto B, puede transformarse en peligrosa cuando es excesiva e incontrolable. ¿Cuándo la ansiedad puede volverse patológica? Cuando la reacción desproporcionada es constante. De esta manera la persona ingresa en una cadena de preocupaciones que no logra quebrar. Muchos atestiguan vivir preocupados, por todo o por nada. Es decir que no es una preocupación o un miedo determinados. No saben bien qué les preocupa. Por esa razón se la considera generalizada. Los trastornos de ansiedad no suelen responder a un hecho específico, como es el caso de las fobias. El fóbico recuerda un hecho traumático puntual, por ejemplo, que cuando era chico lo encerraban en una habitación, lo cual se desplaza en el futuro hacia una fobia a los lugares cerrados. El trastorno de ansiedad suele adquirirse por imitación y aprendizaje, la forma en que fuimos criados. Algunos padres les transmiten a sus hijos la idea de que el mundo es un lugar peligroso. La catástrofe que tanto te preocupa a menudo resulta ser menos horrible en la realidad de lo que fue en tu imaginación. Wayne Dyer. Características de la persona ansiosa. La ansiedad que no se puede manejar y perdura en el tiempo, indefectiblemente, traerá como resultado ciertos síntomas físicos. Uno de ellos es el cansancio extremo que raya en el agotamiento. También podemos mencionar irritabilidad, dolores musculares,
contracturas, aceleración, deseos de llorar, sensación de ahogo y angustia. El escritor Andrea Fiorenza, autor del libro 99 estrategias para superar el miedo, la ansiedad y las fobias, hace una clasificación muy importante acerca de los principales síntomas de la ansiedad. Asimismo, cita que la ansiedad, ya sea neurótica o patológica, cuando se manifiesta como un fuerte malestar interior acompañado por un sentimiento de imposibilidad de llevar una vida normal, hace que nos sintamos débiles y dependientes de los demás. La clasificación que realiza es la siguiente. Síntomas emotivos. Tensión y continuo estado de alerta. Menor capacidad de concentrarse. Tener atención y aprendizaje. Insatisfacción de sí mismo. Indecisión. Trastorno de sueño, trastorno de deseo. Síntomas fisiológicos. Cansancio y debilidad. Vértigo y mareos. Sudoración abundante, manos sudadas, cefalea por tensión, trastornos visuales, dificultad para respirar. Síntomas de comportamiento, tendencia al aislamiento, inquietud o agitación, balbuceos, actitud hipercrítica, trastornos de la alimentación, deterioro de las relaciones sociales y afectivas. ¿Qué le sucede a la persona ansiosa? Siempre imagina lo peor. Tal actitud se denomina pensamiento negativo o catastrófico. El ansioso construye en su mente una posible hipótesis de lo que podría llegar a ocurrir. Sus ideas comienzan con ¿y si? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si él o ella me deja? Por supuesto, la respuesta siempre es negativa. Así a una pregunta hipotética se le suma una respuesta catastrófica. Esta es la fórmula perfecta para la ansiedad crónica. Baña de ansiedad todas sus actividades. Por ejemplo, si tiene una entrevista a las 10 de la mañana, a las 5 o a las 6 de la mañana, ya estará despierta y preparada. La ansiedad nos conduce a experimentar un conflicto entre dos relojes, el reloj externo y el reloj interno. Afuera es un horario, pero adentro el reloj corre más rápido. Esta situación es la que hace que alguien viva apresuradamente. Experimenta manifestaciones a nivel físico. Aunque la persona no se dé cuenta, la ansiedad se va acumulando para manifestarse luego en su cuerpo, como alguno de los síntomas que mencionamos, y en los casos más extremos como ataques de pánico. Quien sufre un ataque de pánico tiene la sensación de que se va a morir o se va a volver loco. Es así como alguien panicoso hace un chequeo general y el médico le anuncia: usted no tiene nada. En realidad sí tiene algo, ansiedad. Esta lo mantiene en un estado permanente de hipervigilancia, sintiendo que algo malo va a pasar en cualquier momento, pero sin poder focalizarlo en algo concreto. El origen de la ansiedad. ¿Dónde nace la ansiedad? Nace de las creencias que todos tenemos, es decir, de una determinada manera de pensar. Así como pensamos, nos sentiremos y actuaremos en la vida. Estas son las dos principales creencias de una persona que experimenta la ansiedad. Tengo que estar siempre en alerta. El ansioso cree, porque así lo han enseñado, que es necesario prevenir para vivir tranquilo. Su lema es: mejor prevenir que curar. Pero no se trata de una actitud natural, porque lo conduce a esperar siempre lo peor, un accidente, una catástrofe, y sobre todo en anticiparse a las consecuencias. Entonces su cuerpo, con su sabiduría innata, comienza a enviarle luces de alerta. Sudor, mareo, ahogo, angustia, etc. Como resultado de todo esto, la persona se vuelve extremadamente controladora para lograr sobrevivir a sus propios pensamientos negativos que imagina de lo peor en los escenarios posibles de siempre. Algo malo me va a pasar. El ansioso jamás piensa en alternativas positivas. Por ejemplo, si su hijo o hija sale y no lo llama, piensa: debe haberle pasado algo malo. No elige pensar que su celular se quedó sin batería,
o simplemente la está pasando bien y si se olvidó de llamar. Siempre adivina lo que podría haber ocurrido, en un intento de anticiparse a la realidad. Es como un arquero que está permanentemente intentando atajar todos los goles, lo cual hace que viva distraído, ensimismado en sus pensamientos y angustiado. Pensar en términos absolutistas, blanco o negro, eleva los niveles de ansiedad. Lo ideal en el tratamiento de la ansiedad es acudir a un centro de salud mental, o un hospital, o consultar a un terapeuta especializado en este tipo de trastornos, que a veces son la causa de otras dolencias como los trastornos del aparato digestivo. En nuestro país hay instituciones excelentes que brindan terapias breves con diversas técnicas que pueden ayudar al ansioso. El pronóstico es bueno, pero lo fundamental es modificar toda creencia negativa, como estas dos que acabamos de mencionar, y aprender a relajarnos para no preocuparnos en demasía. ¿Ansiedad es lo mismo que miedo? No existe ser humano que no tenga miedo alguna vez. El miedo, como la ansiedad, es una reacción normal frente a un peligro. Pero podemos hacer una distinción entre ambos conceptos. En la mayoría de los casos, el miedo es específico, mientras que la ansiedad es general y consiste en una preocupación que apunta más bien hacia el futuro. A su vez, el pánico vendrá a ser una acumulación de ansiedad cuyo síntoma principal es el miedo a la muerte. El miedo, ya sea que lo deseemos o no, nos acompaña a lo largo de toda la vida y está relacionado siempre con una pérdida, es decir, con la sensación de que vamos a perder algo. Pero existen miedos lógicos y útiles y otros que son totalmente inútiles. Por ejemplo, si estoy manejando y se me cruza un animal en medio del camino, indudablemente tendré miedo de sufrir un accidente. Ese es un miedo útil que me permite tomar los recaudos necesarios. Ahora, si estoy en mi casa pensando que un león puede escaparse y venir a atacarme, se trata de un miedo irracional, que no me sirve para nada, más que para generar ansiedad y preocupación. La ansiedad, como todo lo que puede llegar a trastornar el curso normal de nuestra vida, debe ser enfrentada y nunca ignorada. Comparto algunos ejercicios que pueden ayudarte a tal fin. Ejercicio 1. Confeccionar una lista de todas las preocupaciones que tenemos. Ponerlas por escrito nos permite objetivarlas y ordenarlas en el papel o la pantalla. Y una vez que tenemos la lista, comenzará a apuntar cuál de esas preocupaciones es más importante y cuál es menos importante. No es lo mismo preocuparse por perder un objeto, por valioso que sea, que por perder la salud. Jerarquizar las preocupaciones brinda orden a nuestros pensamientos y nos permite responder la pregunta: ¿qué puedo hacer frente a esto? La ansiedad no se resuelve pensando y pensando obsesivamente, sino accionando. Si tengo miedo de enfermarme, ¿qué puedo hacer? Anotar 4 o 5 acciones que podría realizar para después pasar a la acción es descubrir que la fantasía muchas veces no coincide con la realidad. Ejercicio 2. Comer lentamente. Esto se les suele recomendar a los ansiosos, porque no mastican la comida, la tragan. Por lo general tardan apenas unos minutos en terminar de comer. Lo ideal es masticar cada bocado hasta convertirlo en líquido. Aunque parezca algo simple, para el que sufre ansiedad suele ser una tortura. De esta forma logra conectar con la enorme dosis de energía ansiosa, pues empezar a comer lentamente y masticar lo desacelera y termina por solucionar sus problemas gastrointestinales, que son la consecuencia lógica de su actitud frente a la comida. Ignorar los pensamientos catastróficos. Esto es fundamental porque todo pensamiento negativo que tiende a la catástrofe nos provoca angustia, disparando una emoción de lo que solo deseamos liberarnos. Esto, sin darnos cuenta, refuerza dicho pensamiento, que se enquista todavía más.
como en el conocido ejercicio de tratar de no pensar en un elefante rosa, para terminar pensando en él. ¿Qué deberíamos hacer con este tipo de pensamientos? Observarlos, tal como observamos un cuadro o nubes en el cielo sin luchar con ellos. Y decirnos, estoy teniendo este pensamiento, hasta que desaparezca de mi mente, Si lo comparamos con un tablero de ajedrez, las piezas negras serían los pensamientos negativos. ¿Quién soy yo? Algunos creen que son las piezas blancas y otros las negras. En realidad, yo soy el tablero y tengo la capacidad de auto-observarme. Una cosa es expresar soy un inútil y otra muy distinta, estoy teniendo el pensamiento de que soy un inútil. Así puedo tomar distancia y convertirme en el observador de los pensamientos que tengo. Permito que circulen por mi mente, pero ya no lucho contra ellos ni les tengo miedo. Finalmente, estos pierden fuerza y son simplemente lo que son, pensamientos. Yo no soy mis pensamientos. Ejercicio 4. Es importantísimo abrir espacios de placer, tengamos o no tengamos ansiedad. El ansioso va por la vida a 200 km/h en su reloj interno y no se permite disfrutar de nada. Algunos incluso adoptan conductas sobreadaptativas. ¿Qué significa esto? Que siempre están adaptándose a los demás, a lo que los otros quieren. ¿Qué querés ver en el cine? Lo que vos elijas está bien. Así se pasa en la vida sin ser capaces de disfrutar ni conectar con nada. Hacer una pausa y quitar el pie del acelerador son maneras de reconectar con el placer. Nuestra vida es demasiado valiosa como para perder años de calidad de vida a causa de la ansiedad crónica. Si lo que hicimos hasta el momento no funcionó, probemos algo diferente y atrevámonos a dar el salto. Neguémonos a vivir ansiosos y detengamos la ansiedad en el mismo momento en que comienza en nuestra mente, antes de que se traslade a nuestro cuerpo físico. Hoy la ansiedad se ha convertido en una emoción común. Para comprobarlo basta con mirar detenidamente a la gente en los ámbitos donde nos movemos. Muchas personas se comen las uñas, tartamudean, transpiran, comen con compulsión, sin apetito, fuman y la lista podría continuar. Todas estas señales son un llamado de atención que no podemos pasar por alto. Para concluir, se puede salir de la toxicidad de la ansiedad. Tal vez nuestro caso requiera de ayuda profesional, pero todos podemos poner en práctica alguna de estas pequeñas actitudes que ayuden a reducir el estrés. Detectar las fuentes de ansiedad. Establecer pautas que permitan disfrutar de la vida en plenitud y con tranquilidad. Eliminar todas las actividades que provocan ansiedad. Evitar las malas noticias y escoger opciones más satisfactorias, como un buen libro o una buena película. Aprender algo nuevo a diario. Desarrollar hábitos de vida saludables. Descansar bien. Mantenerse alejado de las personas complicadas y procurar la compañía de gente que sume y no reste. Expresar las emociones de manera sana. Reír con frecuencia. Desterremos la ansiedad de nuestras vidas. Es posible.